Así que, sin más preámbulos, voy a comenzar a desarrollar el tema que me corresponde. Mi conflicto de interés, pues todos saben, es un evento patrocinado por la industria. Debo aclarar que no recibimos ninguno de los conferencistas honorarios de la industria, que además, en mi caso, no tengo ningún conflicto de interés para la presente charla y que el contenido, al igual que lo declaró Carlos, es elaborado siempre de manera independiente por el autor. Esta es la agenda que vamos a desarrollar a continuación. Vamos a hablar primero, a tratar de resolver la primera pregunta de a qué edad se contagia el hombre y la mujer con VPH, y vamos a hablar un poco de inmunidad natural y prevención de reinfección, y después vamos a hablar de cómo es la vacunación en adultos, si vale la pena vacunar a los adultos, y voy a mencionar brevemente algo sobre el protocolo HPV Faster. Finalmente, unas conclusiones y un mensaje para llevar a casa. Entonces, comencemos por el primer punto: a qué edad nos contagiamos hombres y mujeres. Y quise traer inicialmente este estudio de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, del Departamento de Investigación, desarrollado en colaboración y obviamente in situ en Tanzania, donde reclutaron 503 niñas no vacunadas entre 15 y 16 años, y lo que querían mirar era a qué edad se contagiaban las mujeres o en qué momento en relación con el delito sexual se contagiaban las mujeres. Entonces, recogieron estas 503 niñas de 15 a 16 años. Hay que decir que el 20% de ellas ya había iniciado vida sexual al momento del reclutamiento, y ese 20% o un poquito más correspondía a 106 niñas, de las cuales solo tuvieron que excluirla porque tenía además VIH. Esa niña quedó excluida, solamente quedaron entonces 502 niñas, y de ahí la información. Importante contarles que la media de tiempo entre el debut sexual y la adquisición de virus de papiloma humano fue 5 meses, es decir, la mujer inicia vida sexual, por lo menos en Tanzania, y 5 meses después una gran cantidad de estas niñas ya están contagiadas con virus de papiloma humano. Sin embargo, la tasa de eliminación y el tiempo de eliminación es rápido. La versión promedio de la infección fue de 6 meses y la tasa de eliminación o el porcentaje de eliminación fue cercano al 90%. En las niñas que ya habían iniciado vida sexual cuando fueron reclutadas, un 24% ya tenían infección por virus de papiloma humano, y de las que iniciaron durante el seguimiento, hasta un 46% del seguimiento de las niñas, que fue a 18 meses, un 46% de las pacientes se infectaron en algún momento del inicio de su vida sexual hasta los 18 meses con virus de papiloma humano. Hay que recordar aquí en este punto que Tanzania está en el África subsahariana, y que África subsahariana es una de las regiones del mundo con la tasa una de las tasas de incidencia y mortalidad más altas por cáncer de cuello uterino en el mundo. Entonces, esto es importante. De pronto, por eso es tan llamativo esta cifra, porque pensar que en 18 meses el 46%, es decir, más o menos la mitad de las niñas se contagiaron virus de papiloma humano, creo que nos abre todos los ojos y nos ilustra sobre la importancia de vacunar, ojalá antes del debut sexual. Este es otro estudio de la Universidad de Washington en Seattle, y lo que querían ver era lo mismo, en qué momento se contagiaban las niñas. Entonces lo que hicieron es, dentro de las estudiantes de la universidad, reclutaron entre 1990 y 2000, y el año 2000, o sea, en esa década, reclutaron 603 niñas que estaban, pues adolescentes, perdón, entre 18 y 20 años, y les hicieron seguimiento a cada una de ellas hasta 2 años, hasta 24 meses, para mirar el índice acumulado, la incidencia
la incidencia acumulada por VPH va rondando casi el 40%. Si miramos a los 36 meses, se va acercando como al 48%, y si nos proyectáramos aquí a los 60 meses, este valor podría llegar hasta el 60%. Obviamente tenemos claro que esas infecciones que adquiere la mujer tempranamente en su debut sexual son infecciones transitorias que, como lo mencioné en el estudio anterior, hasta el 90% de las pacientes van a eliminar de forma satisfactoria la infección, pero son datos que nos hacen pensar en que ojalá podamos asesorar adecuadamente a las pacientes y en compañía con el pediatra vacunar obviamente a todos los adolescentes antes del debut sexual. Este otro gráfico es la distribución tipo específica de la infección incidente por VPH en este grupo de mujeres seguidas, en estas 603 mujeres, y si ustedes se dan cuenta, esta primera franja es del VPH 16, que resultó ser el tipo más prevalente o el tipo más frecuente en la infección incidente por VPH en el debut sexual, hasta en un 10.3% de las niñas. La otra franja grande que ustedes ven aquí son 26%, corresponde a otros tipos de VPH no genotipificados, y aquí están los que están genotipificados, y definitivamente dentro de los genotipificados, el VPH 16 fue el más común en las infecciones incidentes en estas adolescentes y adultos jóvenes. Miremos ahora este otro estudio. Este otro estudio corresponde también a la Universidad de Washington en Seattle. El grupo de investigadores quiso saber, ya habían mirado en qué momento se contagiaban las mujeres, ahora querían saber qué pasaba con los hombres. Entonces, entre junio de 2003 y marzo de 2006, reclutaron 240 varones heterosexuales entre 18 y 20 años al momento del reclutamiento, que los siguieron hasta por 3 años, para mirar cuál era la incidencia o cuál era la tasa de infecciones incidentes por virus del papiloma humano. El número de varones reclutados fue 240 y a los 24 meses, entonces estos son los datos relevantes. La incidencia acumulada de infección fue del 62.4%. Acuérdense que vimos las niñas de Tanzania, donde sabemos que la infección es más prevalente, inclusive y vimos también que las tasas ahí de tanto de incidencia de cáncer como de mortalidad son más altas. Y fíjense que cuando miramos los varones de la misma edad y comparando estos dos estudios, la incidencia de nuevas infecciones es mucho más común en los varones. Así que, señores, a vacunarse y a vacunar a los hijos varones. Entonces, 62.4% de incidencia acumulada para cualquier tipo de VPH, 48% para VPH de alto riesgo en los primeros 24 meses, 20% para VPH 16, infecciones incidentes en varones en adultos jóvenes, 8% para VPH 6 o 11 y múltiples tipos hasta un 35%. 72 hombres que tuvieron infecciones incidentes porque algunos al momento del reclutamiento ya estaban infectados. De 72 hombres que tuvieron infecciones incidentes, es decir, completamente nuevas, que entraron naive, negativos por VPH y se volvieron positivos, 57% tenían un solo tipo de VPH, 23.6% tenían dos tipos de VPH, 14% tres tipos diferentes y hasta un 6% tenían cuatro tipos de VPH. O sea, la infección también podía ser múltiple. La infección en los hombres es multifocal, no importa de dónde tome uno la muestra, si es del glande, si es del escroto, si es del prepucio. Independiente de esto, no hubo un cambio significativo en la infección incidente, independiente del sitio, porque todos les tomaban muestra de los tres sitios, pero sí hay que decir que la infección es multifocal y que la incidencia acumulada es más alta, perdón, en varones que en mujeres si comparamos con grupos de edad. Esta es otra corte, es una corte de hombres de 18 a 70 años, donde querían ver la tasa de incidencia y de depuración del VPH. Y lo que tomaron fue hombres que tuvieran relaciones sexuales con hombres, con mujeres,
lo que fuera. Y quisieron ver cómo era la incidencia de infección por virus del papiloma humano. Tomaron una corte amplia y una edad con un rango amplio de 18 a 70 años, tres poblaciones diferentes analizadas: Brasil, México, Estados Unidos, requisito que fueran VIH negativos, que no tuvieron historia de cáncer previo al momento del reclutamiento, y se les hizo un seguimiento de aproximadamente 30 meses, es decir, casi 2 años y medio. Reclutaron 1.159 hombres y la tasa de infecciones por VPH fue de 38.4 por 1.000 personas mes. La infección por tipos oncogénicos, es decir, por VPH de alto riesgo, se asoció a tener un gran número de parejas sexuales, con un hazard ratio de 2.4, y ellos definían gran número de parejas sexuales, 50 o más, versus tener una misma pareja todo el tiempo. También se asoció como factor de riesgo el sexo receptivo anal con hombres, y en este caso, fíjense cómo se reduce el número de parejas que tiene que tener para que sea un riesgo importante. 3 o más hombres versus no tener una pareja reciente le confería un riesgo de 2.57. La duración media de la infección por VPH fue de 7.5 meses, con una duración entre 6.8 hasta 8.6 meses para cualquier tipo de VPH, y de 12 a 19 meses de 12.19 meses, perdón, para VPH 16. Ya sabemos que el VPH 16 pues, es mucho más difícil de hacer la depuración o el clearance. El clearance de la infección por VPH disminuyó en hombres que tuvieron un gran número de parejas femeninas. Ya vimos cuál era el punto de corte: 50 mujeres versus una sola. Y las infecciones pues fueron mucho más prevalentes y mucho más difíciles de eliminar en la población latinoamericana, Brasil, México, pues que aparentemente tal vez debe ser por el número de parejas que tienen nuestros hombres latinoamericanos. Lo otro que se vio era que la tasa de clearance no disminuía, inclusive mejoraba un poquito en este grupo con la edad. Ahora miremos una franja poblacional diferente, y es los hombres que tienen sexo con hombres. ¿Qué tanto se contagian? ¿Cuánto es el porcentaje de contagio? Y entonces aquí lo que se hizo en la Universidad de Melbourne, Australia, fue reclutar 200 hombres que tenían sexo con hombres entre una edad de 16 y 20 años. Ustedes se dan cuenta, es población muy joven. Y lo que decía era que las conclusiones o los resultados grandes es que la proporción de hombres con BPA, bueno, les tomaban muestra en pene y en ano, y miraban el momento en que iniciaban la relación anal penetrativa o la relación insertiva anal, es decir, miraban el BPH en ano en los que eran receptores, bueno, miraban en los dos, el BPH en ano y en pene en los dos, pero miraban, pues comparaban las proporciones en el que era receptor y en el que hacía la penetración anal. Lo que se dieron cuenta es que la proporción de hombres con BPH en ano aumentó de un 10% en aquellos que no habían tenido sexo receptivo anal a un 47% en aquellos que habían reportado 4 parejas o más diferentes para sexo anal receptivo. Y el patrón fue similar para infección por VPH en pene, de 3.7% en aquellos que no habían tenido relación anal insertiva, o sea, siendo ellos quien hacía la penetración, versus un 14.8% después de haber tenido 4 parejas para sexo anal insertivo. Al final, pues lo que vieron es que hasta un 40% de los hombres de esta cohorte, de este grupo de hombres reclutados, tenían al menos un tipo de VPH, ya sea anal o peneano, y al menos un 23% tenían tipos que eran contenidos en la vacuna. En cuanto al VPH 16, este es el gráfico de proporción de hombres que se contagian en el ano con VPH 16 desde el momento en que inician su vida sexual receptiva anal. Fíjense cómo rápidamente se dispara esta curva de contagio, y lo mismo pasa para el VPH en pene cuando es el sexo anal, que ellos son los quienes hacen la parte penetrativa.
Esto para reforzar aquello que ya mencionó Carlos Torres y que también habló algo el doctor Murillo, y es que al varón que va a tener sexo con hombres, idealmente hay que vacunarlo antes del debut o ojalá antes de los 26 años, porque ahí es donde logramos prevenir las lesiones y recuerden que el cáncer de ano tiene dos grupos donde es importante mirarlo. Las primeras personas, si miramos hombres y mujeres, es más común en hombres, perdón, en mujeres. ¿En cuáles mujeres? En las mismas que han tenido enfermedad cervical, vulvar y vaginal por virus de papiloma humano. Ese es el nicho del VPH anal en mujeres. Pero si miramos, los hombres también hay un nicho especial que son los varones que tienen relaciones con otros hombres y pues obviamente ellos sí se van a beneficiar mucho de vacunarlos tempranamente. En esta época y en esta corriente de ellas, es importante vacunar entonces a nuestros niños porque no sabemos más adelante, los vacunamos a los 9 años y no sabemos a los 14 o 16 cuál va a ser la tendencia de estos grupos, entonces sí definitivamente hay que hacerle hincapié a nuestras pacientes porque nosotros tenemos las mamás sentadas al frente nuestro. Depende también de nosotros que al pediatra se le facilite la vida el momento de vacunar a los niños, máxima ahora que va a haber vacunación de género neutral en nuestro país. Este es otro estudio para mirar, aquí lo que hicieron fue una corte parecida al anterior, pero aquí solo reclutaron hombres vírgenes, reclutaron 4.123 hombres vírgenes en Brasil, México y Estados Unidos, y los siguieron cada 6 meses por un máximo de 10 periodos, o sea, un máximo de 60 meses, 5 años, y lo que miraron fue la probabilidad de adquirir VPH al momento del debut sexual. Y lo que se encontró es que después de el inicio de la vida sexual penetrativa, en los primeros 24 meses hasta un 45.5% de estos muchachos había adquirido la infección por virus del papiloma humano. Vuelve y juega, es algo muy común y la incidencia, el riesgo acumulado de infectarse en los primeros 2 a 3 años de iniciar vida sexual, sean hombres o mujeres, es muy alto. Hay que apostarle, obviamente, a vacunar a este grupo de etario. Este es otro estudio de la Universidad de McGill, del doctor Eduardo Franco y colaboradores, desarrollado dentro de la universidad y en los alrededores, también en Quebec, y lo que quisieron ver es lo mismo, pero en mujeres. Ellos hicieron un estudio más detallado, pero solo traje y solo es relevante la infección incidente en mujeres, y lo que vieron es que a los 24 meses la infección incidente por VPH en mujeres era de 40.4%. O sea, si ustedes se dan cuenta, en ningún momento he mostrado tasas a los 24 meses que estén por debajo del 40%. Definitivamente, el momento de mayor riesgo de contagiarse es en el debut sexual. Ahora, hablemos un poquito de inmunidad natural y prevención de reinfección y el tema de la reactivación. Este es un estudio bien recomendado de Bletcher y colaboradores, publicado en el Journal de Infectious Disease del año 2016. No me voy a detener en todo el estudio, solo quiero dejar algunos puntos específicos planteados aquí. Y es esto: primero, la tasa de seroconversión es baja. Las mujeres seroconvertimos más cuando nos infectamos y por eso logramos erradicar finalmente las infecciones, pero la seroconversión como tal es baja. En las mujeres es hasta un 50% de las mujeres expuestas a infección por VPH. La seropositividad, sin embargo, no evita la reinfección, es decir, una mujer puede seroconvertir para VPH 16, cambia de pareja a los 2 años, la persona trae nuevamente VPH 16 y ella vuelve y se infecta por el mismo tipo de VPH que ella tuvo, que ya eliminó la lesión de bajo grado por VPH 16 un par de años atrás. La rata de reinfección fue alta, pero fue más alta en el grupo poblacional de 35 a 45 años que en las pacientes de 24 a 34. Si ustedes ven aquí están el comparativo, es desde 24
a 34 y esta es la reinfección de 35 a 45. Entonces, definitivamente nuestras mujeres por encima de 30 a 35 años también se benefician de que las vacunemos, así hayan tenido infección por virus de papiloma humano, porque ellas no quedan protegidas, quedan expuestas a recontagiarse o a reactivación de la infección. Entonces, ese estudio que les acabo de mostrar, que es un metaanálisis, recoge 14 estudios elegibles con más de 24.000 individuos, hombres y mujeres, para mirar un poco cómo es el tema de la inmunidad con el VPH y cuál es la probabilidad de reinfección-reactivación. Lo primero que ya lo mencioné, la inmunidad es modesta, es tipo específica, es menor en hombres. El porcentaje de seroconversión en mujeres es bajo, pero llega al 50%, pero en hombres alcanza máximo un 10%. Y en hombres definitivamente se sabe que esa seroconversión no los protege para nada de reinfectarse. Entonces, los hombres, en este caso, si queremos ser equitativos, ellos necesitarían, desde este punto de vista, más la vacunación inclusive. Ahora, los niveles alcanzados de títulos de anticuerpos con inmunidad natural son bajos, y si ustedes miran aquí este comparativo, cuando damos al menos una sola dosis de vacuna, que era lo que nos estaba contando el doctor Raúl Murillo, con una sola dosis de vacuna que pongamos, alcanzamos por lo menos 4 veces o más el valor de títulos de anticuerpo alcanzados con la inmunidad natural. Es decir, el nivel de anticuerpos es bajo. Sin embargo, pues no tenemos todavía claro, como lo mencionó el doctor Murillo, cuál es el nivel mínimo de anticuerpos que uno tiene que tener para que sí sea efectiva la inmunidad a largo plazo y evite que uno se recontagie y que uno haga infecciones persistentes. Sin embargo, se postula que solo aquellos individuos que tienen títulos altos de inmunidad natural van a desarrollar una protección efectiva. También se plantea que la inmunidad natural podría eventualmente ser efectiva para una nueva infección, porque la nueva infección lo que lo protege a uno son los anticuerpos que tiene. Entonces, si tiene anticuerpos, pues en teoría llega la infección y al reconocer que está ahí ese virus, que ya lo conocía, evita que entre el virus a las células. Sin embargo, no es suficiente o no, al ser un mecanismo diferente de acción, no previene reactivaciones, porque la forma de lograr el control de la infección que existe y la lesión que está es por inmunidad celular y no por inmunidad humoral y anticuerpos. La seroconversión en hombres, ya lo dijimos, es menor, pues en ellos, además, el compromiso es en células queratinizadas y no en mucosas, entonces parece ser que esto también interfiere al momento de generar la respuesta inmune natural. Recordemos un poco de la respuesta inmune, adaptativa mediada por células, que es la que se presenta cuando tenemos una infección y es la respuesta natural o la inmunidad natural. En el estado de latencia, con pocas copias del DNA viral, se restringe mucho la presentación de antígenos virales por el complejo mayor histocompatibilidad 1, que es la que despierta este tipo de respuesta inmune adaptativa. La replicación viral normalmente se da en los estratos más superficiales, donde las células T y las células dendríticas son menos abundantes y por ello el control inmune es menos eficiente. Y algunos tipos de VPH, como el VPH16 o como el VPH11, inhiben la presentación de antígenos por el complejo mayor de histocompatibilidad 1, por eso es más difícil desarrollar la respuesta inmune, combatirla y hacer el clearance de la infección. Como el VPH no genera lisis celular en su proceso patológico, no es una infección que produzca lisis, la presentación de antígenos y la acción de las células de Langerhans se ve muy limitada, por eso es tan difícil reconocer la presencia de la infección y desarrollar la respuesta. Muchas infecciones se pueden eliminar en el lapso de hasta 18 meses, pero, por ejemplo, sabemos que cuando la lesión progresa y se vuelve infiltrante, es mucho más difícil, ya realmente no hay una respuesta inmune que reconozca que hay una infección por virus de papiloma humano. Además, la baja expresión viral en las células del estrato basal las hace
como invisibles, ellas desaparecen, el cuerpo no se da cuenta que tiene una infección por VPH. Y pues efectivamente la inmunidad natural parece no ser suficiente para prevenir reinfecciones por el mismo tipo de VPH y mucho menos para prevenir reactivaciones. De hecho, este es otro estudio, este es un estudio de McGill, de la Universidad de McGill en Montreal, donde Eduardo Franco y colaboradores miran qué pasa entre parejas y quieren ver cuál es la fracción atribuible de infección no transmitida sexualmente. Es decir, cogen las parejas, las miran en el momento del ingreso, le hacen el VPH, toman la muestra para el hombre, toman la muestra para la mujer, miran que sean negativos o que si están positivos sean cero, tengan el mismo tipo de VPH y miran en el tiempo qué pasa. Y entonces miremos qué pasó en el tiempo. Al final, esto es lo que pasó. Hasta un 43% en los dos grupos, hombres y mujeres, el VPH no era atribuible a transmisión sexual. ¿Qué significa esto? 30%, estas en oscuro, son las parejas que entraron positivas o negativas a un VPH y cuando se positivizaron eran positivas para el mismo tipo de VPH, el hombre y la mujer. Este 13% entraron, en este caso total, aquí 11% las mujeres y 15% en los hombres, entraron negativos, se positivizó aquí, por ejemplo, la mujer o aquí el hombre, y su pareja no está positiva, o sea, hay cero discordancia. Por algún tipo, pues ahí es cuando los pacientes comienzan a pensar que hubo algún asunto de infidelidad. Aquí, 17% de las pacientes se contagiaron en el caso de las mujeres, 13% en el caso de los hombres, su pareja está negativa y hay una declaración de que hubo una relación con un tercero en cuestión. Pero aquí, este 43% de todos, este 39% de mujeres o este 46%, no hubo relación extramatrimonial, no hubo posibilidad de contagio fuera de la relación de pareja, y ahí es donde se postula que todas estas son reactivaciones. Entonces, si miramos desde el punto de vista de seguimiento y tamización, pues estas representan un problema, y es esa paciente que tiene uno sentado en el consultorio al frente, que lleva 20, 30 años casada con la misma persona, que después de estar negativa le viene un VPH positivo, y aquí cómo fue el asunto. Fíjense que no es descabellado cuando uno le dice, señora, es una reactivación, lo sabíamos muy común en la paciente menopáusica porque al bajar los estrógenos disminuye la inmunidad local, pero no lo habíamos pensado y puede ser en parejas de diferentes edades. Entonces, definitivamente la reactivación comienza a jugar también, o juega un papel importante también en las lesiones y en las infecciones por virus de papiloma humano. Ahora, estos son los estudios principales sobre vacunación, sobre eficacia, seguridad y tolerabilidad de vacunación en hombres de 16 y mujeres de 16 hasta 26 años. Los conocen todos ustedes, tenemos aquí sentada a una de las investigadoras aquí a este lado, tenemos al doctor Murillo que también participó en los estudios, al doctor Pérez. No me detengo en esto, aquí está Juliana y Palevsky, que son los que más han hablado de la eficacia de la vacuna en hombres y de donde sabemos que hay que vacunar a los hombres idealmente jóvenes para tener un impacto importante. Está el estudio futuro y toda la eficacia, seguridad y tolerabilidad descrita en el estudio futuro 3 para población de 24 a 45 años femenina, de la cual sabemos que hasta el 40% de la población fue colombiana. Aquí están, digamos que las conclusiones principales. Así que detenerme a hablar de que si es eficaz o si es segura la vacuna en esta población no valdría mucho la pena porque ya lo sabemos. Hago un paréntesis
y es la vacunación post-tratamiento, de la que ya hemos hablado muchas veces, la mencionó también el doctor Murillo durante su charla, y es que sabemos, este es uno de los estudios importantes de vacunación post-tratamiento, es el estudio Esperanza de Ghelardi y colaboradores en la Toscana italiana, y Ghelardi lo que demostró era que había una reducción del riesgo de recurrencia de nictos más, es decir, de la enfermedad, vacunando a las mujeres con esquema completo iniciando el primer mes post-tratamiento, o sea, post-colonización, una reducción de hasta el 81.2% en las recurrencias independiente del tipo de VPH causal de la lesión. Entonces, también hay un metaanálisis que nos habla de la importancia y de la adyuvancia que presenta la vacunación post-tratamiento en las mujeres que tienen que ir a un tratamiento excisional por una lesión de alto grado por virus de papiloma humano. Aquí están todos los estudios desarrollados alrededor de vacunación post-tratamiento. Y el mecanismo de acción, sabemos que obviamente no es terapéutica, no es una vacuna terapéutica, no va a alterar el seguimiento o el desarrollo natural de la inmunidad contra la infección que generó la lesión, pero hace prevención primaria para los tipos vacunales que no tiene la paciente, y lo que hace es prevenir la reactivación, reinfección de aquellas pacientes que ya tuvieron, como lo acabamos de mencionar, un VPH 16 y que después, 2 o 3 años después, o se reactiva o se reinfectan y pueden hacer una nueva lesión. Vuelvo y concluyo, no es terapéutico, es ayudante. Pero bueno, hemos hablado mucho, pero ¿vale la pena, no vale la pena? ¿Qué deberíamos hacer? Y de pronto, para dejar un poco más claro este último punto, sobre los adultos está el grupo de personas que están desarrollando el protocolo HPV Faster. Ahí tenemos a Xavier Bosch, ahí tenemos a Jorge Samerón, y está pues básicamente toda la gente que escribe de virus del papiloma humano. Y aquí algunos puntos de conflicto que se vienen planteando desde que se introdujo la vacuna. En 2006, cuando se introdujo la vacuna, se licenció para la comercialización. El objetivo inicial era cáncer de cuello uterino, y por ende la población de interés eran las adolescentes que no hubieran iniciado vida sexual, y ahí se creó el primer problema, y es que nos quedamos, los médicos se quedaron y las pacientes se quedaron con la idea en su cabeza que solamente se podía vacunar a mujeres vírgenes. Entonces, primer mito, y hay que romperlo en la consulta. Cualquier mujer y cualquier hombre se puede vacunar, y los estudios de extensión están hasta 45 años. Esto limitó la expansión a niños inicialmente y también a mujeres adultas independiente de su exposición previa no a virus de papiloma humano. Tampoco se consideró inicialmente que podía tener un buen impacto disminuyendo la periodicidad de la tamización. Ya lo mencionó el doctor Murillo, que de pronto ya vacunadas no tendremos que tamizarlas cada 5 años o cada 3 como con la citología, sino podemos tamizarlas cada 10 años o al menos 2 veces en la vida, y esto disminuiría mucho los costos de tamización. Luego la evidencia demostró que había otros cánceres relacionados con virus del papiloma humano. Lo dijo Carlos Torres cuando estaba hablando de VPH de orofaringe y de cáncer de orofaringe. Y para el año 2016, el CDC publicó en el Morbidity and Mortality Weekly Report la casuística y el porcentaje de la fracción atribuible de cánceres relacionados con VPH y de casos. Y, por ejemplo, la tasa de incidencia de carcinoma de orofaringe ajustada por edad en hombres para ese momento en Estados Unidos era de 7.6 por 100.000, pero ellos tenían una tasa de incidencia de cáncer de cuello uterino de 7.4 por 100.000. Incidencia ajustada por edad, nosotros estamos todavía años luz en este momento doblando en esa tasa de incidencia. Entonces fue cuando se dieron cuenta que tenían que meter a los niños, porque los niños también se les estaban enfermando, y de adultos se les estaban muriendo por algún cáncer relacionado con VPH. Luego la experiencia de Australia con vacunación extendida nos mostró el descenso en los desenlaces tempranos como verrugas, lesiones preinvasoras anormalizadas en citología, y el beneficio de los no vacunados, que también se mencionó previamente con Carlos, que es la inmunidad de rebaño. Entonces, la propuesta del HPV Faster es vacunar población de riesgo, por lo menos vacunar hombres y mujeres, género neutro de 15 a 30 años,
que probablemente crea un ambiente seguro donde la transmisión de VPH es baja. Si ya dijimos que disminuimos en toda, que hay una inmunidad de rebaño, probablemente disminuiríamos la probabilidad de que se transmita y se infecten a aquellas personas que no se han contagiado. Entonces, esto es una imagen que nos presentó el doctor Bosch en un simposio, en un foro de vacunas el año pasado, y es a quién más deberíamos vacunar más allá de los adolescentes, que ya lo concluimos. Bueno, a los hombres, ya sabemos, a los trabajadores de la salud. Resulta, doctores, que nosotros cada vez que hacemos una conización o una cauterización estamos expuestos al VPH en orofaringe, estamos todos vacunados aquí contra virus del papiloma humano, entonces aquí ya está incluido dentro de población de riesgo que requeriría vacunación. A las parejas de los VPH positivos, a los VPH positivos, está un capítulo muy grande que es todo lo que es inmunosupresión, está el capítulo también de VIH, y pues obviamente cuando hacemos tamización vamos a saber oportunamente quiénes son las mujeres VPH positivas. Entonces ahí tendríamos un target, porque al vacunar a las mujeres VPH positivas evitamos que se reinfecten, evitamos que contagien a las parejas. Entonces de ahí surge como la premisa de cómo podría funcionar un protocolo donde se mezcle vacunación y tamización. Y aquí está la propuesta del protocolo HPV Faster, que ofrecería la posibilidad de vacunación a mujeres de forma extendida entre 25 y 45 años. Inclusive se plantea si uno tiene los recursos como país o como bolsillo, en caso de que sea un gasto de bolsillo, vacunar inclusive hasta 50 años, porque se habla de 45 es porque los estudios, en los estudios poblacionales, la población reclutada falta 45 años, pero nadie dice que 45, 46, 47, 50 años la respuesta inmune sea parecida en estas pacientes. Y también adicionar en estos pacientes la tamización con pruebas a partir de los 30 años. En términos de prevención, la vacuna ha demostrado una alta eficacia en infección persistente para mujeres mayores de 25 años, ahí está el estudio futuro. Las mujeres que resulten positivas en el tamizaje, porque la idea es que se incluiría para vacunar población de 25 a 45. Ya sabemos que de 9 a 14 la vacunación de muchos países, que hasta 26 se hace el catch-up, sería meter mujeres de 25 a 45 adicional. Pero además, las mujeres a partir de 30 por lo menos van a ser tamizadas con prueba de virus del papiloma humano. Las que sigan, las que resulten positivas van a seguir la ruta de diagnóstico y tratamiento, y vamos a identificar oportunamente las lesiones para tratarlas adecuadamente. Como la sensibilidad de la prueba no es del 100%, digamos que tuviéramos unos falsos negativos en la prueba de VPH de un 5 o un 10% máximo, esas pacientes, a pesar de que quedaron omitidas de toda la cadena diagnóstica que surge después de que una prueba de VPH sale positiva, igual se van a beneficiar porque las estaríamos vacunando, mientras la paciente vuelve al screening y es rescatada para llevarla al diagnóstico y tratamiento si todavía tiene la infección y la lesión. Y esas serían las diferentes propuestas. Aquí este rojo son los programas convencionales de vacunación en la mayoría de países de 9 a 14 años, ojalá de género neutral. El catch-up, que va hasta los 26 años, también ojalá hombres y mujeres. Y los métodos convencionales de tamización con inicio a los 25 años con citología cada 3 años, o con inicio entre 25 y 30 años con prueba de VPH, repitiéndola cada 5 o cada 10 años. Y la propuesta HPV Faster busca extender vacunación a 45 o por qué no hasta 50 en casos especiales o a consideración de los países y de los programas, y hacer la tamización a partir de los 30 años, buscando así alcanzar más rápidamente ese objetivo que nos mostró el doctor Murillo al inicio de esta conferencia, que es finalmente lograr eliminar el cáncer de cuello uterino con la meta de 2030 que se planteó OMS, bajando las tasas de incidencia a 4 o menos por 100.000 mujeres. Así que esta sería una propuesta interesante.
Recordemos que el contagio con VPH se produce tempranamente, poco después del debut sexual, que la mayoría de infecciones por fortuna son transitorias y cursan con depuración y no generan lesiones importantes. La meta claramente va a ser vacunar niños y adolescentes antes del inicio de su vida sexual. Los programas oficiales deberían extenderse o de los gobiernos, pues dependiendo de los recursos, ojalá hasta los 26 años y de pronto la vacunación con una sola dosis podría ser el camino, por lo menos en la población adolescente, porque ya también nos lo dijo el doctor Murillo al inicio, es mejor vacunar un porcentaje grande de pronto que tener programas de vacunación completos, pero con tasas y coberturas bajas. Y pues obviamente entre más jóvenes vacunemos a los varones, ya sabemos que es la clave para el éxito. Esto ya desde el punto de vista no de programas de salud pública probablemente, pero para aplicarlo de pronto en el día a día en la consulta, la vacunación a mujeres adultas independiente de su exposición previa o no, protege contra infecciones futuras y en infectadas protege para reinfección y para reactivaciones del tipo viral que tiene la paciente. La vacunación en mujeres infectadas disminuye además la circulación del virus y por ende que la probabilidad de que más gente se infecte y a largo plazo probablemente podría ayudarnos en la meta de la eliminación del cáncer de cuello uterino. Así que a consideración también la asesoría en vacunación de hombres y mujeres hasta edades por lo menos 45 años porque los estudios de soporte de eficacia, seguridad y tolerabilidad ya están disponibles. No me puedo ir sin invitarlos al Congreso Mundial de Colposcopia de la IFCPC, el 18º Congreso Mundial, a celebrarse del 15 al 18 de noviembre en Cartagena,